Continuamos con la información. Inmediatamente vamos a enlazarnos con el biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud, Víctor Jiménez, a propósito del anuncio que han podido realizar acerca de la detección de un nuevo linaje de la variante Omicron. ¿En qué consiste este nuevo linaje? ¿Es más contagiosa que una variante, en este caso Omicron? Pues por eso vamos a enlazarnos con el especialista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Carla? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, pero sobre todo para que nos pueda explicar, y arranquemos por esto, ¿cuáles son las características de este nuevo linaje? Bien, gracias por la pregunta. Hemos encontrado un nuevo linaje que aparentemente se ha originado en nuestro país. Lo hemos registrado principalmente en el sur, en Tacna, con algunos casos también en Moquegua, Cusco, Puno, Lima también, y principalmente está presente durante todo el verano, hasta hace algunas semanas. Las características clínicas aún no las desconocemos, pero es importante estar al tanto siempre de las nuevas mutaciones que puedan estar surgiendo, sobre todo en nuestro país. Y a propósito de lo que menciona, ¿no? Y algunas personas también seguramente se preguntarán en sus casas si esta nueva subvariante tiene alguna similitud con la que está en los Estados Unidos. Estamos hablando de la BA.2.12 y la BA.12.1, teniendo en cuenta de que estas dos son las que, según lo que señalan los especialistas, tienen más del 90% de contagios en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la similitud de esas dos variantes con la nuestra? En la actualidad están circulando en el mundo alrededor de 4 grandes grupos, hasta ya 5 grandes grupos de Omicron. De los grupos BA1, BA2, BA3, BA4 y BA5, es decir, de BA1 a BA5. Son los grandes grupos de Omicron. Omicron ha irradiado de esta manera. Nosotros hemos encontrado un nuevo linaje con un buen número de genomas, de muestras, que pertenecen al grupo BA1. Pero también hemos encontrado algunos genomas que pertenecerían a este linaje BA12.1 que usted menciona y que está aumentando en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York. Pero aún no hemos registrado gran número de este genoma, de este linaje que está incrementándose en los Estados Unidos. No podemos directamente comparar los escenarios y decir que exactamente va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, en el Perú, porque ya hemos visto a lo largo de 2 años de pandemia que los escenarios geográficos son bien particulares. Y precisamente con lo que usted menciona, ¿no? El caso de China, por ejemplo, que impuso restricciones muy severas e incluso empezó un proceso de vacunación también antes que otros países. Sin embargo, hay una gran cantidad de contagios. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o para ser más específicos tal vez, qué factores determinan el distinto escenario en cada uno de los países, teniendo en cuenta también que nuestro país tuvo una gran cantidad de fallecidos por COVID-19? Esa pregunta es bien compleja, pero ha sido abordada científicamente ya desde países como Reino Unido, donde se encuentran especialistas mundiales. Por ejemplo, han dicho que una de las inmunizaciones más efectivas es aquella que se confiere tanto por mixta, que es la inmunidad mixta, que quiere decir que la población más protegida es aquella que se ha infectado naturalmente y además se ha vacunado. Ahora, dentro de la vacunación también se había analizado previamente el tema de la vacunación heteróloga. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se ha vacunado con dosis de una compañía o de un tipo de vacuna y luego de otro tipo de vacuna. Entonces, todos estos escenarios se han dado en nuestro país. Tenemos personas que, como usted lo menciona, una población que se ha infectado en gran proporción, lamentablemente ha habido muchos muertos. Esto ha conferido cierta inmunidad, es verdad, pero además, posteriormente, nos hemos vacunado. Entonces, todo ese escenario realmente que nos ha impactado a nosotros, no se ha dado en otras partes del mundo tanto así. Ejemplo claro, China. Nosotros hemos tenido 3 olas, Europa tiene 4 olas, nosotros en China solo se dio una ola. Es decir, que por más que muchas personas desgraciadamente murieron en China, en comparación con su población de casi 2.000 millones de personas, entonces podemos imaginarnos la cantidad de personas naturalmente inmunizadas. Luego se han vacunado ya hace bastante tiempo, pero también la ciencia ha demostrado que esta vacunación tiene cierta limitación en el tiempo hasta el momento, digamos, ¿no? Y bueno, particularmente es eso.
Y teniendo en cuenta lo que usted menciona, es decir, estamos hablando de inmunidad por contagios, que ha habido gran cantidad en nuestro país, también el tema del proceso de vacunación, que seguimos avanzando, son tal vez factores que determinan de alguna forma o podrían determinar que los síntomas por una nueva subvariante sean menores, sean menos graves. Bueno, esto es investigación mundial. Estos datos nos llegan de diversos países del mundo en los que se hacen estos estudios y se evalúa que no debemos olvidar que la vacunación lo que hace a nivel de nuestra población en general es reducir las muertes y evitar que personas terminen en sintomatología complicada, o sea, intubación u otros. Principalmente, en cuanto a la sintomatología se esperaría, pero principalmente lo que busca la vacunación es que menos personas mueran. Pero claro, no podemos descartar este factor en nuestra población peruana, por ejemplo, ¿no? De que la vacunación es muy efectiva. También las personas que nos ven se preguntarán, ¿y qué sucede con las variantes anteriores a Omicron? Estamos hablando de Alfa, Delta, Gamma, Lambda. ¿Ellas han desaparecido? ¿Qué ha sucedido con ellas? Mire, en el equipo de vigilancia genómica del INS, del cual soy integrante, desde hace casi ya un año de manera intensiva, todos los días, lunes a domingo, estamos viendo la evolución del virus. Hemos visto, por ejemplo, que lo que pasó hace un año, teníamos Gamma y Lambda, ya estábamos dejando de tener algunos casos de Alfa, la primera variante, también se le llamó la variante británica, ¿no? Posteriormente recibimos a Mu, luego recibimos a Delta y finalmente recibimos a Omicron. Estas variantes ya dejaron de circular prácticamente en todo el mundo. Ya no se han detectado casos de Gamma, por ejemplo, de Lambda tampoco, tampoco de Delta, aunque en algunas partes se siguen dando pequeños casos, lo que ha favorecido que existan recombinaciones entre Delta y Omicron, pero estas variantes ya pasaron prácticamente a la historia. Algunas de ellas ya no se detectan más. Lo que sucede es una suerte de reemplazos. Las olas están generadas por una suerte de reemplazos de variante a variante. Actualmente tenemos a Omicron, pero esto no quiere decir, o sea, observando este patrón, nos damos cuenta de que el virus seguirá evolucionando y seguirán surgiendo nuevos tipos. El punto es que estemos vacunados y que, bueno, naturalmente el virus evolucione probablemente a una versión, digamos, más lenta y se dé la endemicidad que esperamos todos. Importante, lo que menciona, efectivamente, la ciencia ya lo ha demostrado, digamos, la única forma de combatir los síntomas graves del COVID-19, independientemente de la variante que sea o del sublinaje al que pertenezca, es estar vacunados. Y retomando un poco acerca de este nuevo subvariante que usted nos ha podido mencionar, estamos hablando de BA.1.22, es netamente en nuestro país, no es el mismo que viene ocurriendo en China ni en los Estados Unidos, ¿no? Simplemente para precisar, para que les quede claro a las personas que nos están viendo a través de sus televisores. Sí, China, recordar, quizás hacer este recuento, China tiene un escenario particular. China, después de estar encerrada, recibió a la Omicron con severidad y les hizo daño. En Estados Unidos se están registrando casos de BA2.12.1, está aumentando rápidamente. Aquí lo que hemos descubierto, lo que hemos encontrado principalmente en el sur del país, es un tipo de Omicron BA1, es el BA1.22 específicamente. Sí. Tengo entendido también que ustedes han podido identificar 10 casos con este linaje. Estamos hablando de P.1.12, AY.26.1, entre otros. Yo sé que las personas que nos están escuchando sin duda les puede parecer un poco complicado esta definición, ¿no? ¿Por qué se le pone estas letras y estos números? No sé si nos puede un poco contextualizar ello. Sí, yo entiendo que puede ser confuso realmente porque es realmente algo bastante técnico, pero pues la pandemia ha hecho que la población en general pueda acercarse un poco a los términos como biología molecular, pruebas y todo ello. Forma parte de la nomenclatura, es digamos una suerte de condiciones que se han establecido a nivel técnico científico mundial para poder nombrar a los diferentes tipos de SARS-CoV-2 dentro de la gran familia de SARS-CoV-2 que han ido sucediéndose. ¿Y por qué? Porque los biólogos evolutivos, los biólogos moleculares alrededor del mundo sabían que esto iba a suceder. O sea, una vez apareció SARS-CoV-2 y se determina pandemia y se está diseminando alrededor del mundo, ya se sabe que va a ir evolucionando. Ahora, lo que no se sabe es qué tan peligrosa va a ser la evolución del virus. Eso es lo que nadie ha podido predecir. Por eso hemos padecido, ¿no? Digamos, hablando en términos técnicos de la biología molecular. Pero sí, van apareciendo, por ejemplo, diferentes linajes, alfa,
tuvo su nomenclatura. Variante fue determinada por la Organización Mundial de la Salud. Lo que primero identificamos los biólogos moleculares, los vigilantes genómicos, es los linajes. Actualmente se han descrito ya casi 1.800 linajes de SARS-CoV-2, pero solo algunos de ellos han pasado al rango de variante. ¿Qué determina que sea variante? Que se disemine rápidamente, que evada las vacunas, que quizás tenga mayor capacidad de dispersión, y esto se acumula, estos datos se acumulan a nivel de OMS, y ellos son los que elevan el rango de linaje a variante. De manera que tenemos más o menos 1.800 linajes, pero de estos 10 grandes grupos se han transformado en variantes. Y ante ello, deberíamos relajar en las medidas de bioseguridad, porque al menos en los Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del transporte aéreo y terrestre, pues es uso facultativo el retiro de la mascarilla, ¿no? Por decisión de una jueza. Entonces, ¿esto debería replicarse en otros países? ¿Todavía estamos en ese momento en el que se puede hacer o tomar este tipo de medidas? Mire, ese es el punto que le mencionaba al inicio, más o menos ahora lo podemos explayar, gracias. Los escenarios pandémicos, en este caso ya de la pandemia en el Perú, no se puede directamente comparar a lo que pasa al resto. Entonces es importante, por ejemplo, analizar nuestros datos y ver cómo evoluciona el virus. Por ejemplo, se ha dicho que se puede prescindir de la mascarilla, puedes no usarla en espacios abiertos, pero esto no quiere decir que la pandemia ya terminó. Quizás hay una mala interpretación de este mensaje. Quiere decir que, claro, es lógico que si el ambiente está abierto, o sea, estoy en la playa, estoy en el campo, estoy en el parque, no hay muchas personas, sí se puede prescindir de ello. Imagínense que uno salga a pasear a la mascota al parque en la mañana y no hay nadie, ¿no? Pero hay otros momentos en los que, a ver, hay un ambiente, un restaurante grande, pero está lleno de gente, yo no me arriesgaría a quitarme la mascarilla, por ejemplo, en un momento, ¿no? En un momento determinado, quizás para almorzar, depende de qué tan abierto está. El mensaje es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya sabemos que ha habido cierta regulación, quejas, protestas por el uso de mascarilla durante mucho tiempo, pero han recibido olas en vaivenes, ¿no? Entonces, hasta el momento, la mejor herramienta que tenemos es la vacunación, en tanto exista un tratamiento ya efectivo y la medicina logre desarrollar, pues, métodos para poder controlar los síntomas de la persona enferma, ¿no? Que ya se están dando. Pero mientras no tengamos esa herramienta, la herramienta es nuestra mejor arma. Ahora, la pandemia no ha terminado. Es importante mencionar, la pandemia no ha terminado. Las personas tienen que seguir cuidándose con mascarilla en ambientes cerrados, por ejemplo. El micro va regularmente lleno. Sabemos que hay circunstancias que en nuestro país son muy complicadas de controlar. Así que ya cada uno tiene que tomar la decisión de cuidarse. Efectivamente, seguir siendo responsables, ¿no? A no bajar la guardia, no relajarnos tanto, ¿no? Y siempre evaluar el escenario en el que nos encontramos, como usted mencionaba, ¿no? Si estamos al aire libre y no hay personas, digamos, alrededor nuestra, pues claro, uno puede retirarse la mascarilla y respirar un poco de aire puro. Sin embargo, si es un lugar con gran cantidad de personas, como el transporte público, evidentemente, pues uno no puede retirarse la mascarilla, no hay que ser irresponsables y eso sí, vacunarse. Muchísimas gracias por esa entrevista, muy amable. Gracias a usted. Buen día. Gracias. Ha sido Víctor Jiménez, biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud. Momento de irnos a una pausa, pero usted